Por eso hablamos, ¿no es cierto?, de una cadera luxable. Esa cadera luxable, con el correr de los meses, ¿no es cierto?, va a terminar en una luxación permanente. Entonces, cuando ya hay una retracción muscular que determina, ¿no es cierto?, que la cabeza femoral quede luxada permanentemente fuera de su posición. Entonces, los niños nacen con una cadera luxable y si no las corregimos, terminan con una cadera luxada. Por eso se llama enfermedad luxante de la cadera, ¿sí? Hay una serie de factores predisponentes. No se tiene una etiología clara, ¿no es cierto?, pero hay factores que predisponen en forma importante. Dijimos que hay factores, ¿no es cierto?, genéticos. Si hay antecedentes heredofamiliares, van a ser mucho más frecuentes, ¿no es cierto?, en los niños de estos, ¿sí? Pero también hay, dijimos, una predisposición racial. La raza blanca caucásica, ¿no es cierto?, tiene mayor incidencia de displasia de la cadera, ¿sí? Hay factores de tipo hormonal, es por eso que el sexo femenino es más frecuente, la displasia, se estima que 6-1, ¿no es cierto?, casi es la relación. Entonces, se le achaca a una hormona que es la relaxina. Esta hormona se secreta en el último trimestre del embarazo para preparar la articulación sacroiliaca en la madre. En el momento del trabajo del parto se generan dos movimientos sincríticos, ¿no es cierto?, para que el niño pase a través del canal del parto. Eso se hace gracias a una relajación, ¿no es cierto?, de la articulación sacroiliaca. Entonces, esta hormona actúa justamente sobre esa zona. Entonces, se estima, ¿no es cierto?, que esta hormona sería la causante de producir, ¿no es cierto?, una relajación de la zona pélvica en las niñas y eso predisponería, ¿no es cierto?, a que en el sexo femenino sea más frecuente. Pero también hay factores mecánicos que se generan en relación al diámetro uterino. Entonces, cuanto más estrecho es el útero, ¿no es cierto?, más compresión pélvica tenemos. Entonces, en los primogénitos es más frecuente. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se va a distender ese útero. Entonces, la pelvis del producto va a estar más comprimido. Entonces, es por eso que es más frecuente en el primogénito. Y es más frecuente en la presentación podálica, porque el podálico está justamente en el istmo uterino, apoyado a su pelvis, que es la parte más estrecha del útero. Entonces, actuaría mecánicamente. Entonces, el oligoamnios, que es poco líquido amniótico, la presentación podálica, ¿no es cierto?, y el primogénito, ¿no es cierto?, tienen factores mecánicos por estrechez uterina. Pero también hay factores ambientales, y esto está en relación, ¿no es cierto?, a los primeros meses de vida, ¿no es cierto?, que tienen los niños. Entonces, si yo nazco con una cadera luxable y tengo algún factor ambiental que me mantiene, voy a terminar con mi cadera luxada. ¿Qué pasa en la sierra? En la sierra van a ver a los niños que les agarran, ¿no es cierto?, con una queperina, que es como una soguilla, ¿no es cierto?, y los amarran desde el tórax hasta los pies, ¿no es cierto? A esa técnica se denomina el gualtado. Entonces, ¿qué están haciendo? Aducción de las caderas, y es un factor de riesgo para los niños que tienen displasia, porque pueden terminar con una cadera luxada. En cambio, en la selva, la madre tiende a colgarlos, ¿no es cierto?, sobre el dorso, sobre la espalda, a los niños. Entonces, para colgarlos en su espalda, las piernas están en abducción. Entonces, ese es un factor protector, por ejemplo. Entonces, casi no vamos a ver displasia, ¿no es cierto?, en la selva por ese factor, ¿no es cierto?, ambiental. Entonces, cuando hacemos control de niño sano, ¿qué tenemos que averiguar? Justamente estos factores predisponentes. Entonces, si yo tengo una niña de raza blanca que es primogénita, ¿no es cierto?, que estuvo en presentación podálica, entonces ya puedo juntar hasta 4 factores de riesgo para hacer una displasia, ¿sí? Entonces, comenzamos a hacer el examen. Y al examen, ¿no es cierto?, vamos a tener 2 maniobras básicas, la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. ¿Qué hace Ortolani? ¿No es cierto? Pone el pulgar en la zona interna, ¿no es cierto?, y el dedo índice sobre la zona trocantérica y hace una abducción. Entonces, al hacer la abducción, uno percibe un chasquido de cómo se está reduciendo la cabeza dentro del acetablo. Entonces, va a ser, ¿no es cierto?, un Ortolani positivo. Y el Barlow, ¿no es cierto?, es al revés, o sea, vamos a hacer de lo que está en abducción, vamos a llevarlo a aducción y vamos a luxar la cadera. Entonces, si yo tengo
¿no es cierto?, una niña o un niño con factores de riesgo y al hacerle el examen de la cadera tengo, ¿no es cierto?, un chasquido, ¿no es cierto?, que es un ortoláneo o un Barlow positivo, tengo que confirmar mi diagnóstico a través de un estudio ecográfico. La ecografía sirve hasta los 3 meses de vida, ¿no es cierto? El diagnóstico es ecográfico. La radiología no sirve de inicio, ¿sí? Entonces, si tenemos algún factor de riesgo, entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Mantener la cadera, ¿no es cierto?, abducida. Entonces, si yo mantengo la cadera abducida, voy a tener una cadera reducida en su posición hasta que esa cadera se logre desarrollar. Entonces, cualquier sistema que me mantenga la cadera abducida me va a resolver el problema. Entonces hay una serie de arneses, ¿no es cierto?, pañales triples, el cojín de Fredka, ¿no es cierto?, férulas de abducción o el cojín de Pavlik, ¿no es cierto?, ¿qué van a hacer? Van a abducir la cadera para lograr una formación normal del acetábulo. Ese va a ser el tratamiento. Pues bien, ¿no es cierto?, no logré diagnosticar, ¿sí?, dentro de los 3 primeros meses de vida. Entonces, ya la cadera deluxable se torna una cadera luxada. Entonces, cuando se luxa, ¿qué hay? Retracción de los aductores, porque como la cadera está hacia atrás, los aductores se van a retraer. Entonces, al hacer retracción de los aductores, el signo clínico más importante va a ser la limitación a la abducción. Entonces, cuando nosotros queremos separar las piernecitas de la niña, no podemos, ¿cierto? La madre consulta porque no le puede cambiar, no le puede hacer un buen aseo porque no puede separar sus piernas, ¿no? Entonces, esta limitación a la abducción, ¿no es cierto?, es el dato clínico más importante. Se habla de la asimetría de pliegues. Todos los niños tienen asimetría de pliegues. El único pliegue que tiene significancia clínica, siempre y cuando esté asociado a otro signo, es el primer pliegue glúteo superior. Si hay asimetría del primer pliegue glúteo superior asociado a la limitación a la abducción, sí tiene valor pronóstico. La abducción lo vamos a medir, ¿no es cierto?, de acuerdo a la capacidad de separar la cadera hacia la mesa. Normalmente, si nosotros hacemos una abducción normal, generalmente la rodilla casi choca, ¿no es cierto?, la camilla. Se estima que más o menos se tiene un promedio normal de 80 grados de abducción. Cuando examinamos, ¿no es cierto?, y tenemos una cadera que solo llega a 40 grados de abducción, ¿no es cierto?, está limitada la abducción. Adicionalmente podemos tener el signo de Alice o Galeazzi, que consiste, ¿no es cierto?, en flexionar las caderas en 90 grados, con las rodillas en 90 grados de flexión, y como la cadera está luxada, tiene la apariencia, ¿no es cierto?, de haber una discrepancia de extremidades. Entonces, la extremidad luxada aparenta ser más corta, ¿no es cierto?, de lo normal. Entonces, ya a partir de los 3 meses, los diagnósticos van a ser radiológicos, ¿sí? Entonces, hacemos 2 radiografías, una frontal de la pelvis y una radiografía que se llama la radiografía de von Rosen. Entonces, esta radiografía se toma con, ¿no es cierto?, ángulos de 45 grados con las piernitas en rotación interna. Entonces, si yo separo las caderas en 45 grados, normalmente la pelvis de los niños tienen 3 núcleos de osificación, el ilíaco, el isquio y el pubis. Esos 3 núcleos de osificación confluyen en el punto central, que es el acetábulo. Entonces, cuando la cadera está en 45 grados de abducción, si yo trazo una línea por la zona media de la diáfisis femoral, debe coincidir con ese triángulo central acetabular. Cuando la cadera está luxada, esa línea, ¿no es cierto?, va a quedar por fuera. Entonces, eso me está diciendo ya en forma indirecta que la cadera está luxada. Cuando tomo una radiografía frontal de la pelvis, yo le trazo una línea horizontal sobre ese acetábulo y tomo el punto superior del acetábulo y trazo otra línea, y esto me da un ángulo, que es el ángulo acetabular. Ese ángulo acetabular en promedio debe ser de 25 grados. Cuando tenemos ángulos muy abiertos,
se denomina, ¿no es cierto?, una displasia acetabular, o sea, o un acetábulo vertical. De ahí, ¿no es cierto?, tomando esa línea, el borde acetabular, trazo dos líneas verticales que me dividen, ¿no es cierto?, el área, ¿no es cierto?, en 4 cuadrantes. Normalmente el núcleo de osificación, o sea, el núcleo de crecimiento del fémur, tiene que estar localizado en el cuadrante inferior e interno. Cuando vemos al núcleo de osificación por fuera de esa posición, entonces hablamos, ¿no es cierto?, que es una displasia. Entonces existen una serie de triadas radiológicas que pueden, digamos, permitir diagnósticos de displasia. Entonces, por ejemplo, cuando tienen un acetábulo vertical, fíjense, si yo trazo una línea acá, fíjense cómo este acetábulo, ¿no es cierto?, tiene un ángulo normal y este está bien vertical. Entonces hay una alteración en el ángulo acetabular. Si yo trazo mis líneas verticales, el núcleo de osificación que debería estar acá, lo estamos localizando ahí arriba. Entonces está fuera de su posición. Entonces, retardo de la aparición, o sea, cuando tengo un núcleo pequeñito, cuando está separado fuera del cuadrante inferior interno y tengo un techo verticalizado, se denomina, ¿no es cierto?, la triada radiológica de Putty. Entonces, que son signos indirectos de displasia de la cadera. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Entonces, tengo retracción de los aductores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tracción, ¿sí? Les hacemos tracción, ¿no es cierto? Muchas veces cortamos al aductor, o sea, tenotomías, y les colocamos, ¿no es cierto?, hacemos reducción de la cabeza dentro del acetábulo y les colocamos aparatos de yeso, ¿sí? Entonces, estos son los lechos de Lorenz, que se van cambiando cada 3 meses, durante 9 meses de tratamiento para mantener la cadera en su posición y lograr formarla. Pero no diagnosticamos hasta el año. Y si no diagnosticamos al año, son niños que no caminan, porque tienen retardo en la aparición de su marcha. Si un niño normalmente camina a los 12 meses, o 12, 13 meses, estos niños recién están caminando a partir de los 16 o 18 meses, ¿sí? Entonces, consultan nuevamente por asimetría de pliegues, ¿no es cierto?, dificultad a la abducción, ¿no es cierto?, signo de Galeazzi positivo, pistoneo, y cuando se paran, ¿no es cierto?, hacen el signo de Trendelenburg, ¿no es cierto? ¿Qué es el signo de Trendelenburg? Es la basculación de la pelvis cuando se apoyan sobre la cadera comprometida. ¿Y esto es por qué? Para cuando nosotros nos apoyamos en forma unipodal, el glúteo medio se encarga de mantener la pelvis en forma horizontal. Cuando no desarrollamos al glúteo medio, por producto de la cadera luxada, la pelvis no tiene contención y bascula, o sea, cae al lado contrario. Entonces, esa caída, ¿no es cierto?, de la pelvis, esa basculación pélvica, se denomina el signo de Trendelenburg. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Nuevamente, ¿no es cierto?, hacemos tracción, tenotomías, pero ya tendremos que hacer reducciones cruentas, o sea, abrir la cadera para poderla colocar en su posición. Y yesos. Pero si son cada vez niños mayores, entonces ya necesitaré hacer osteotomías femorales, osteotomías pélvicas. Entonces cada vez, ¿no es cierto?, los procedimientos van a ser más complejos. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, caderas que quedan luxadas, ¿no es cierto?, y van a ir a una artrosis marcada, que lo único que nos queda, ¿no es cierto?, hacer un cambio protésico en personas, ¿no es cierto?, relativamente muy jóvenes, ¿sí? El pivot es otra malformación congénita. Esta es la segunda malformación congénita, más frecuente en los varones, y se debe básicamente a una alteración de las partes blandas en las inserciones de sus tendones. Son inserciones anormales de los tibiales que determinan una posición anómala del pie. Son niños que vienen en el famoso pie caído, o sea, en equino y desviado hacia adentro, o sea, el pie equino varo congénito o pie bot o pie sambo, ¿no es cierto?,
es cuando el niño nace, ¿no es cierto?, con los piececitos así, ¿no es cierto?, totalmente girados hacia adentro, ¿no es cierto?, invertidos y rígidos. Entonces, esta malformación no pasa desapercibida, ¿no es cierto?, se diagnostica desde el recién nacido. Entonces, como se diagnostica desde el recién nacido, el tratamiento comienza a ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yesos correctores para ir modelando, ¿no es cierto?, la posición normal del pie. Entonces, cada 2 o 3 días se van, ¿no es cierto?, moldeando los yesitos hasta lograr la corrección final. Si no logramos la corrección ideal, vamos a esperar generalmente al tercer mes que desarrolle un poco el niño y se hacen las correcciones quirúrgicas. Otra malformación es la coxavara. Normalmente el ángulo entre la diáfisis del fémur y su cuello debe ser de 127 grados. Cuando, ¿no es cierto?, cae por debajo de 120 grados, entonces se hace un ángulo entre el cuello del fémur y la diáfisis, entonces a eso se denomina una coxavara. Entonces esto determina acortamiento femoral, por lo tanto claudicación cuando camina, ¿no es cierto?, dolor, o sea, va a ir, ¿no es cierto?, alterando, ¿no es cierto?, la articulación coxofemoral, y generalmente va a determinar una mala postura escoliótica, ¿no es cierto?, por el desbalance, ¿no es cierto?, de tamaño que tiene la extremidad. El tratamiento es quirúrgico, se hace una osteotomía correctora, ¿no es cierto?, para lograr un ángulo normal. Todos los niños nacen con pie plano. Entonces, generalmente son pie planos flexibles, ¿no es cierto?, moldeables, ¿no es cierto?, que los vamos a ir evaluando de acuerdo al tiempo. A partir de los 2 años se estima que el niño ya tiene un patrón de marcha. Entonces, cuando el niño ya tiene un patrón de marcha, comienza a formar la postura normal del pie, y esa formación de los arcos normales del pie se logra, ¿no es cierto?, a un desarrollo de tipo muscular. Entonces son los tendones que se insertan, ¿no es cierto?, en el músculo que permiten formar el arco longitudinal normal. Cuando no hay un desarrollo muscular armónico, el pie cae, ¿no es cierto?, entonces el arco longitudinal se altera. Entonces comienza a aumentar, entonces es un pie plano de primer grado, se hace hasta el borde, segundo grado, y rebasa del borde un pie plano de tercer grado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿No es cierto? El tratamiento del pie plano es, ¿no es cierto?, ejercicios, desarrollo, ¿no es cierto?, con ejercicios. ¿Los zapatos ortopédicos de las plantillas corrigen? No sirven para nada. Lo único que sirve es para corregir la postura en el momento de la marcha, ¿sí? Entonces, la corrección del pie plano es a través de ejercicios que tiene que desarrollar el niño para mejorar su musculatura y armonizar sus pies. Si no logramos hacer esto, obviamente vamos al pie plano doloroso del adulto, ¿sí?, donde vamos a tener una caída completa del arco longitudinal, una deformación del talón, ¿no es cierto?, que se desvía hacia afuera, o sea, se va a un embargo, que se llama, embalgo. Entonces, ese talón en valgo con caída del todo el arco longitudinal, ¿no es cierto?, altera la posición, ¿no es cierto?, de la supraestragalina y del tobillo, y a la larga nos va a generar, ¿no es cierto?, una degeneración artrósica dolorosa de todo el pie. La contraparte del pie plano es el pie cabo, ¿no es cierto?, cuando aumenta el arco longitudinal interno. Al igual que el pie plano, ¿no es cierto?, tiene varios grados. Entonces, desde que disminuye el istmo, ¿no es cierto?, va desapareciendo hasta la desaparición total del istmo, ¿no es cierto?, van a ser los pies cabos. Esta es patología de la dama, ¿no es cierto?, y la causa fundamental del pie cabo, ¿no es cierto?, es el tacón, ¿sí? Cuanto más levantamos el taco, ¿no es cierto?, mayor peso hacia la parte anterior de los pies. Entonces, eso aumenta el arco longitudinal y deforma, ¿no es cierto?, completamente la pisada. Entonces, eso carga mecánicamente la parte anterior del pie. Entonces, al cargar la parte anterior del pie, ¿no es cierto?, se invierte la pisada. Normalmente el pie se apoya en un trípode de sustentación. El primer metatarsiano, el quinto metatarsiano, o sea, la cabeza del primero, la cabeza del quinto y el talón. Ese es el triángulo de sustentación. Cuando le mandamos mucho peso hacia adelante, esto
cae. Este arco longitudinal anterior cae. Entonces comenzamos a pisar con todas las cabezas. Y finalmente se invierte. Entonces comienzan a pisar con la segunda, tercera. Entonces les salen unas callosidades centrales dolorosas, ¿no es cierto? Que todas las semanas tienen que ir al podólogo, ¿no es cierto? Para que, ¿no es cierto?, disminuyan esa queratosis de fricción que son los callos. Pero no solamente alteran la cabeza de los metatarsianos, sino también las articulaciones metatarsofalángicas comienzan a, ¿no es cierto?, cargarse mecánicamente, y estas, ¿no es cierto?, van a estar, ¿no es cierto?, en hiperflexión e incluso pueden llegar a luxarse, dando posturas anormales de los dedos, que se denominan dedos en garra, ¿no es cierto?, o dedos en martillo. ¿Qué hay que hacer para todas estas deformaciones dolorosas del pie? Obviamente usar zapatos correctos, que es de taco bajo, puntera ancha, plantillas que, ¿no es cierto?, alivien las cargas del dolor, y muchas veces, ¿no es cierto?, generan la formación de un neuroma, ¿no es cierto?, que se denomina el neuroma de Morton, ¿sí? Entonces, cuando se genera un neuroma de Morton, hay que recercarlo quirúrgicamente o hay que infiltrarlo. El punto de desarrollo, ¿no es cierto?, más crítico es generalmente cuando entran en la etapa prepuber, ¿no es cierto? Entonces, generalmente en las niñas, a partir de los 10, 11 años que van a tener el mayor desarrollo, ¿sí? Y en los varones, a partir de los 12, 13 años que hacen el mayor desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, esa última etapa de desarrollo, ¿no es cierto?, es nuestra última oportunidad para corregir las deformaciones en los pies, ¿sí? Entonces, ustedes van donde el ortopedista y le dicen, ¿no es cierto?, tienen que caminar en puntapiés de talones sobre el borde externo del pie, todo eso. ¿Qué estamos trabajando? La musculatura del mismo pie y de la pantorrilla. A ver, a un niño, háganle caminar todos los días en puntapiés de talones, se aburren, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué cosas tienen que recomendarles? ¿Qué le gusta al niño? Jugar fútbol. Entonces, que todos los días haga 1 hora de fútbol. ¿Qué está haciendo? Ejercicios. ¿Qué va a hacer con eso? Desarrollar su musculatura, ¿sí? Entonces ahí no se aburren los niños. Entonces, ¿qué les gusta a las niñas? Bailar, entonces ballet, danza, ¿sí? Entonces eso es los ejercicios para el pie plano. Entonces, eventualmente para esas metatarsalgias muy dolorosas podemos hacer también correcciones quirúrgicas sobre los metatarsianos. Otra patología dolorosa en el pie, ¿no es cierto?, es el alus valgus. ¿Qué es el alus valgus? ¿No es cierto? Es la deformación angular que tiene el primer dedo. Su primer metatarsiano está desviado en varo, entonces al estar desviado en varo hace que la articulación, ¿no es cierto?, metatarsofalángica se, ¿no es cierto?, subluxe, llevando la falange, ¿no es cierto?, hacia el valgo. Entonces crea un ángulo de fricción que se inflama, y la inflamación, ¿no es cierto?, se denomina bunio, ¿no es cierto? Esa inflamación crónica hace que crezca la cabeza del metatarsiano formando una exostosis. Pero no solamente se genera eso, se genera, hemos dicho, ¿cuál es la génesis? Este primer metatarsiano que está desviado en varo, que no sigue el eje de los otros dedos. Entonces, eso lleva a subluxaciones de la articulación, con el tiempo, ¿no es cierto?, una degeneración artrósica. Los sesamoideos, que normalmente tenemos 2 en la base de la cabeza del primero, se subluxan, ¿no es cierto?, por tracción del tendón conjunto. Entonces vamos a tener una alteración. Los tendones, fíjense, el tendón extensor, ¿no es cierto?, que debería jalar en este eje, cuando la falange, ¿no es cierto?, están luxadas, entonces ya no actúa como extensor, sino actúa como un abductor. Entonces se alteran toda la postura. Entonces, de ser un problema óseo inicial, daña las articulaciones, daña las inserciones tendinosas, altera toda la biomecánica, ¿no es cierto?, del pie. Y no solamente del primer dedo, sino que el segundo, como este empuja la falange, ¿no es cierto?, al segundo dedo, este dedo se torna en martillo, ¿no es cierto?, traslapándose o montándose, ¿no es cierto?, sobre el primer dedo. Entonces se altera toda la pisada. Entonces, el metatarso primovaro,
¿no es cierto? O sea, el primer metatarsiano desviado en varo es la génesis de todo el problema, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Correcciones quirúrgicas. Se plantean cirugías en partes blandas, ¿no es cierto?, que pueden corregir solamente partes blandas, resecciones óseas, pero las correcciones, ¿no es cierto?, sobre las osteotomías, ¿no es cierto?, son las que realmente, ¿no es cierto?, corrigen la deformidad. El neuroma de Morton dijimos que era una irritación de un nervio interdigital que formaba, ¿no es cierto?, un engrosamiento doloroso en el pie, que eventualmente lo resecamos o lo eliminamos. Igual que las metatarsalgias, hay dolor en el talón. Y los dolores en el talón son, ¿no es cierto?, las talalgias. La talalgia más importante, ¿no es cierto?, es la que se genera, ¿no es cierto?, por una inflamación de la fascia plantar y se denomina fascitis plantar. Entonces, cuando les duelen los talones, lo primero que hacen es tomarles una radiografía, ¿no es cierto? Entonces, y cuando sale un crecimiento de una exostosis en la tuberosidad, o sea, posterior inferior del calcáneo, le dicen te están poniendo cuernos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? La fascia plantar, que se inserta desde la cabeza de los metatarsianos, va a insertarse, ¿no es cierto?, en la tuberosidad posterior inferior del calcáneo. Cuando cae el arco anterior, esta fascia está muy templada, muy tensa, entonces adelante es ancha porque es en la inserción de todos los metatarsianos, pero hacia el talón, ¿no es cierto?, confluyen todas sus fibras, entonces hay mayor tensión. Esa tensión genera el crecimiento óseo, pero genera una inflamación de la fascia plantar. Entonces, no es el diagnóstico de espolón calcáneo, sino de fascitis plantar. Entonces, la causa del dolor es la inflamación de la fascia, ¿no es cierto? Es por eso que cuando ustedes le ponen plantillas, le dan antiinflamatorios o lo infiltran en esa zona, ¿no es cierto?, cede la molestia. Bien. Cuando se genera un proceso infeccioso en el hueso, estamos hablando, ¿no es cierto?, de las osteomielitis. Entonces, yo no solamente puedo tener un proceso infeccioso en el plano óseo, sino también en el plano articular, y voy a hablar de una artritis séptica. Las osteomielitis, ¿no es cierto?, obviamente van a ser los procesos infecciosos que involucran el plano óseo, y característicamente, ¿no es cierto?, están generados en el 90% de los casos por el estafilococo aureus positivo, ¿sí? Ese es el germen causante del 90% de las osteomielitis. El germen puede llegar al hueso por vía hematógena, o sea, a través del torrente circulatorio, que es, ¿no es cierto?, la forma, ¿no es cierto?, de presentación de los niños, ¿sí? Entonces, y es la de peor pronóstico porque esta casi nunca llega a curarse. En cambio, en el adulto, el ingreso generalmente es por vía directa, ya sea a través de una fractura expuesta o a través de una cirugía que se infectó, ¿sí?, o por, ¿no es cierto?, continuidad, por ejemplo, de esas celulitis crónicas en las piernas pueden terminar haciéndonos osteomielitis. Entonces, la osteomielitis es 2 veces más frecuente que los procesos artritis agudos en la rodilla, en general, o sea, es mucho más frecuente, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, el diagnóstico ideal agudo, ¿no es cierto?, podía curarnos realmente la enfermedad. Entonces, dijimos que en los niños llegaba por vía hematógena. Entonces, si pasa un émbolo séptico, ya sea de una otitis, una amigdalitis, una infección urinaria, esos gérmenes pasan al torrente circulatorio, van a circular por sangre y van a llegar, ¿no es cierto?, al área metafisiaria del hueso. El área metafisiaria del hueso tiene una circulación terminal muy fina, muy rica. Entonces, es más fina que el glomérulo renal. Entonces, ¿qué hace este nivel? ¿No es cierto?, produce un absceso metafisiario, ¿sí? Entonces, oblitera una de estas arterias, hace isquemia y hace un absceso metafisiario. Entonces, desde que se genera la migración hasta la formación de ese absceso metafisiario, se estima que pasen aproximadamente 48 horas.
Si yo lograra diagnosticar en esta etapa, el solo uso de antibióticos por vía endovenosa cura la enfermedad. Entonces, hasta esa etapa es osteomielitis aguda. Pasada este tiempo, ya el absceso metafisiario busca un drenaje. Entonces agarra los canalículos de Havers. Entonces, a través de los canalículos de Havers llega al borde del hueso. ¿Qué tenemos en la cara externa del hueso? El periósteo, ¿no es cierto? El periósteo en los niños es grueso. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a depositarse pus entre el hueso y el periósteo. Entonces, levanta el periósteo, la pus, y forma lo que se denomina el absceso subperióstico. ¿Sí? Entonces, ya estamos en una etapa subaguda de la formación del absceso subperióstico. ¿Para qué sirve el periósteo? Para irrigar el hueso, ¿no es cierto? Entonces, si yo levanté el periósteo del hueso, ¿qué pasa con ese hueso? Queda sin irrigación y se muere. Entonces, a esa cortical ósea muerta se denomina secuestro. Entonces, y el periósteo inflamado comienza a reaccionar y a formar hueso alrededor. Entonces, a esa reacción perióstica inflamatoria se denomina involucro. Entonces, cuando yo ya tengo secuestro e involucro, ya estoy en una osteomielitis crónica, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, probablemente nunca llegue a curar a ese paciente. Vamos a hacer curetajes, limpiezas, saucerizaciones, ¿no es cierto?, de todo, y muchas veces baja la enfermedad un tiempo y vuelve a reagudizarse. ¿Sí? Entonces, dijimos que ese absceso metafisiario drenaba a través de los canalículos de Havers hacia el periósteo, decolaba el periósteo y formaba el absceso subperióstico. Excepcionalmente, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel de la cadera, que está la zona metafisiaria intraarticular, entonces ese absceso metafisiario drena directamente a la articulación y los niños pueden debutar con una artritis séptica, ¿no es cierto?, cuyo foco inicial es metafisiario. Entonces, las artritis sépticas de la cadera, su foco inicial puede ser, ¿no es cierto?, una osteomielitis, ¿no es cierto?, metafisiaria que drenó directamente a la articulación. Entonces, ¿cómo van a venir los niños? Clínicamente, ¿no es cierto?, vamos a tener un niño probablemente irritable, tiene un cuadro febril, ¿verdad?, ¿no es cierto?, escalofríos, cefalea, compromiso del estado general, ¿cierto? Hay dolores, ¿no es cierto?, vivos o pulsantes sobre el área de las extremidades, o las extremidades vienen, ¿no es cierto?, calientes, ¿no es cierto?, con limitación funcional, mucho dolor, ¿sí? Pero, cuando nosotros examinamos un niño que viene irritable, con llanto, que eventualmente no localiza con precisión, ¿no es cierto?, el punto del dolor, ¿sí? El ponerse, digamos, a palpar todas las extremidades, los niños comienzan a gritarse, entonces, nadie los quiere examinar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el pediatra? Le ve la garganta congestiva, ya, faringoamigdalitis, se acabó el problema, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos con mucha facilidad los diagnósticos y no logramos, ¿no es cierto?, esos diagnósticos iniciales. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes, ¿no es cierto?, en los niños? Sobre todo los que están cercanos a la rodilla, o sea, la metáfisis distal del fémur y la metáfisis proximal de la tibia. Metáfisis distal del fémur y proximal de la tibia. Metáfisis proximal del fémur y metáfisis proximal del húmero. Esas son las 4 localizaciones más frecuentes. En el adulto, columna, diáfisis femoral, ¿no es cierto?, y el pie, ¿no es cierto?, sobre todo en los diabéticos. Si hacemos exámenes de laboratorio, entonces vamos a tener un hemograma con desviación a la izquierda, ¿sí?, ¿no es cierto?, leucocitos, nada en particular. Hacemos velocidad y PCR, ¿no es cierto?, que van a estar elevadas, pero ¿para qué nos sirve? Son patrones de evolución, o sea, yo le voy a hacer tratamiento hasta que la velocidad y la proteína C reactiva, ¿no es cierto?, sean normales. Entonces, esto me sirve para la evolución del paciente.
El hemocultivo, ¿no es cierto?, menos del 30% de los pacientes, ¿no es cierto?, es positivo, ¿sí? Entonces no me va a dar, digamos, hemocultivos realmente positivos. Lo ideal sería, ¿no es cierto?, punzar la metáfisis y aspirar pus. Entonces, si yo punzo la área metafisiaria o punzo la zona del absceso superióstico y obtengo pus, entonces tengo el diagnóstico, ¿no es cierto?, certero. Pero a ver, a un niño púncenlo, ¿no es cierto?, no es nada fácil, ¿verdad? Entonces, necesito una vez, no he encontrado nada, entonces no se va a dejar punzar más. La gammagrafía, que me da hipercaptación, ¿sí? Entonces, yo voy a tener hipercaptación gammagráfica. Entonces, si tengo un osteosarcoma, que es el diagnóstico diferencial más frecuente de las osteomielitis, ¿no es cierto?, ¿qué voy a tener en la gammografía? Hipercaptación, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, la gammografía tampoco es específica.